El domingo 5 de enero del año 2020, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y desde el 23 de enero de 2019, legítimo presidente de la República, debía comparecer ante la Cámara Legislativa para ser reelegido como presidente del hemiciclo y como presidente interino de Venezuela. Al llegar al edificio, los parlamentarios de la oposición se encontraron con un bloqueo de la Guardia Nacional que les impedía entrar en el hemiciclo. Para conseguirlo, los agentes llegaron incluso a hacer uso de gases lacrimógenos y llegaron incluso a herir a 4 diputadas opositoras. El presidente interino trató por todos los medios de ingresar en la Cámara, pero todos los esfuerzos fueron inútiles. El argumento que esgrimió posteriormente el chavismo fue que Guaidó prefirió no entrar a sesionar porque no tenía los votos necesarios para ser ratificado. Esta era la última bala que tenía el régimen en la recámara para impedir la reelección de Juan Guaidó. Antes de esto ya había intentado aquello de retirarle la inmunidad a los diputados y aquello de tratar de sobornarlos. En una sesión de menos de 15 minutos y con solo 55 de los 167 escaños ocupados, es decir, sin el quórum legal necesario, los parlamentarios chavistas entregaron la presidencia de la Asamblea Nacional al traidor Luis Parra, un diputado de la formación opositora Primero Justicia que había sido comprado por el régimen en lo que se conoció como la Operación Alacrán. Como respuesta, los diputados de la oposición sesionaron en la sede del periódico El Nacional. En esta sesión desconocieron las resoluciones fraudulentas que habían tomado los parlamentarios oficialistas y reeligieron a Juan Guaidó como presidente interino hasta el final de su mandato, que sería un año después. Ningún demócrata en ningún lugar del mundo aceptó el nombramiento de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Quien sí lo aceptó fue el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov, que emitió un comunicado al día siguiente con el que respaldaba la chapuza del régimen de Maduro. La elección del nuevo liderazgo del Parlamento es el resultado de un procedimiento democrático legítimo conducente al regreso del esfuerzo político venezolano al campo constitucional. Rusia fue el único país del mundo que reconocía como legítima la elección a martillazos de Luis Parra. Y es que, de acuerdo a la norma venezolana, el Parlamento es el único organismo encargado de convalidar los endeudamientos y los convenios suscritos por el gobierno. Y el régimen chavista tenía una deuda de 3.000 millones de dólares con Rusia. Una deuda que debía ser abonada en 2 pagos anuales hasta el año 2027. A lo que también había que sumarle la deuda que tenía la petrolera estatal PDVSA con la rusa Rosneft. La estatal rusa es la que comercializaba el crudo venezolano en el exterior. A través de una empresa en Panamá, Rosneft evitaba las sanciones impuestas a PDVSA, transportando el petróleo en buques de bandera de Malta o de Grecia y se lo enviaba hacia su único comprador, que entonces era China. De ahí la importancia de que, al menos frente a la galería, se cumpliese con el procedimiento legal. De nuevo, con el control de la Cámara, el régimen chavista podía conceder nuevos contratos a Rusia. Si Guaidó no renueva su mandato, Rusia intensificará los esfuerzos para ayudar a los funcionarios de Maduro a enfrentar la crisis económica. Sergei Storchak, viceministro de Finanzas ruso, en declaraciones a Bloomberg. Ahora de aquello pocos se acuerdan, pero hay uno que lo tiene muy presente. Diosdado Cabello, uno de los gerifaltes del infame régimen de Nicolás Maduro, acaba de cobrarse su venganza contra el periódico El Nacional, un periódico que no ha dejado de informar sobre lo que ocurre realmente en Venezuela y que no ha dejado de dar voz a los disidentes a la dictadura chavista. Este fin de semana conocíamos la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del régimen que obliga al periódico a pagar algo más de 13 millones de dólares a Diosdado Cabello por un supuesto daño moral. La sanción responde a una demanda presentada el 11 de agosto del año 2015 por haber replicado una investigación del periódico español ABC. En esa pieza, la antigua escolta de Diosdado Cabello aseguraba que el líder chavista estaba vinculada con el narcotráfico. No es la primera ni la última que aseguraba esto. Siempre se ha acusado a Diosdado Cabello de estar al frente de lo que se conoce como el Cártel de los Soles, una organización del narcotráfico
integrada por militares venezolanos que se encarga de gestionar todas las vías del narcotráfico de Venezuela. Y tenemos que poner esta noticia en contexto. Este impresentable de Diosdado Cabello tiene un programa que se llama Con el mazo dando. En él lo único que hace es vilipendiar a todos los líderes democráticos opositores y a todos los líderes democráticos internacionales. ¡Agarren su carta democrática! ¡La doblan bien doblada y se la meten bien profundo! En esta Asamblea Nacional, mientras yo sea presidente, no tendrá derecho de palabra ningún diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro. Son los campeones mundiales en ridiculez, los canadienses con su gobierno. El malnacido de Almagro, arrastrado Pitiyanqui, a la bola de los gringos, te volviste a joder, Almagro. Es un fracasado. Yo le puedo decir al vicepresidente colombiano que es un hijo del gran puto. Este personaje es el que se atreve a presentar una demanda por un supuesto daño moral. En vez de hacer lo que haría cualquier persona sensata, que es utilizar el derecho de réplica del que dispone cualquiera que haya sido nombrado en una pieza informativa, lo que hace es activar el mecanismo inquisitorial para silenciar a un medio que lleva trabajando de forma independiente durante 70 años. Y con ello negarnos a todos los lectores del diario El Nacional, entre los que me incluyo, la posibilidad de acceder a una información en la que confiamos. ¿Por qué no se ha atrevido a atacar, por la misma causa y por la misma información, a quien la publicó en primer lugar, al diario español ABC? Pues porque uno puede ser abusor en su colegio, pero no puede serlo en el colegio del vecino. Porque en cualquier otra parte del mundo va con este cuento a cualquier tribunal y lo que hacen es reírse en su cara. Y en la práctica, ¿qué significa todo esto? Pues lo primero, que el periódico El Nacional dudo mucho que tenga 13 millones de dólares para abonarle a Diosdado Cabello. Por este motivo, este fallo lo que supone a la hora de la verdad es la expropiación de los inmuebles, las participaciones, del dominio web y de la imagen del periódico. Es decir, supone cerrar la actividad del periódico. Segundo, se confirma lo que ya sabíamos, que no hay justicia en Venezuela. La Corte Suprema está tomada por el régimen chavista y es absolutamente servida a lo que se le diga desde el gobierno. Lo tercero y lo más importante es que este fallo marca el final definitivo a la libertad de prensa en Venezuela. Cada vez son menos los periodistas que trabajan sobre el terreno y cada vez son menos los medios de comunicación independientes que se atreven a publicar lo que estos escriben. Esta sentencia es solo el último clavo que se le ha puesto al ataúd del periodismo venezolano, después de los muchos clavos que han venido clavando esta panda de miserables. En la práctica, lo que queda en Venezuela es un desierto informativo. Los pocos periodistas que quedan en el país, y resalto periodistas, no propagandistas, porque de esos sí que hay muchos, ahora mismo están absolutamente desprotegidos. Lo que más debe preocuparnos es que cada vez va a ser más difícil llevar la cuenta de los delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen. Una labor que ya es de por sí complicada.